Digamos el contexto completo, vamos a leer desde el versículo 1 al verso 6. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. También les voy a invitar a que vayamos al libro de los Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 y versículos 46 y 47. Recién fundada la iglesia por el Espíritu Santo en su descenso, no había pasado mucho tiempo. Ya la iglesia no eran 120 en este punto, ya en este punto eran más de 3,000, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, dice: y perseverando unánimes. ¿Cada cuánto dice? Cada día. En el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El fuego estaba en su esplendor todavía. Y por eso, ¿cada cuánto se reunían? Cada día. Cada día. Para los que están aquí, para los que me estén escuchando donde quiera que estén, lo cual agradezco su audiencia, no es una piedra lo que digo, pero hoy a nivel mundial, creyente se contenta con asistir un culto a la semana, un culto nada más. Y algunos dicen: ¿para qué tanto a la iglesia? ¿Para qué vas? Y hacen burla y todo esto. Pero miren, cada día se reunían. Yo no estoy diciendo que vengan todos los días, estoy diciendo: miren lo que hacía la iglesia todos los días. Y aquello era un fervor, ¿lo notaron? Era un fuego pero ardiendo. Aquí estoy usando la palabra fuego como una metáfora, como un símbolo, alegoría de esa fervor, de ese fervor, de esa, ¿cómo puedo decirle para que no me malexplique? De ese esplendor de la fe, de ese bullir de la... Y estaban juntos y había alegría, había gozo, se llamaban bien, no había discordia, no había pleito, no había separación. Y toda la gente que miraba eso quedaba sorprendida. De tal manera que la gente decía: yo quiero eso también. ¿Y el resultado cuál era? ¿Cuál era el resultado de todo eso? Ahí está. Si se me queda mirando, pues quizás mi rostro no me va a hacer mucho. ¿Qué dice? ¿Cuál era el resultado de todo eso? Dice que se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando leímos en Efesios capítulo 4, Pablo estaba preso, no podía estar con los hermanos, estaba prisionero. Dice el apóstol Pablo que él los combinaba a ser solícitos ¿en qué? Vayan a Efesios capítulo 4, la primera lectura que hicimos. ¿A qué les combinaba? Si yo estoy preso, pero yo les ruego que ¿qué? No estoy con ustedes, no los puedo ver, pero yo les ruego que ¿qué? Que anden, que vivan, ¿como qué? Como dignos de la vocación. ¿Y cuál es la vocación? De ser llamados ¿qué?
hijos de Dios. Esa es nuestra vocación, somos hijos de Dios los creyentes en Cristo. Así dice la Biblia, ¿no? En Juan 1:12, los que creen, los que le reciben, Dios les da derecho de ser llamados sus hijos, hijos de Dios. Y decía Pablo, quizás algunos 30 años después de lo que leímos en Hechos 2, yo les voy a rogar que por favor anden dignamente. ¿Significaba que ya no andaban? ¿Qué? Que ya no andaban dignamente. Anden, les ruego que anden dignamente. Recuerden su vocación, que recordaran que eran hijos de Dios. Que en lugar de andar en pleitos, sin dimes y diretes, que anden, dice, con toda humildad y sencillez. En Romanos 12, él escribió Romanos 12, 3, que ninguno piense más de sí mismo de lo que es. En otras palabras, que nadie se crea más que nosotros. En Romanos 12, 3 así escribió. Que nadie se diga ser mayor que los demás. Que nadie piense de sí de más, sino que piense de sí con cordura. Y también le dijo que anden con mansedumbre, ya volviendo a Efesios capítulo 4. ¿Qué significa mansedumbre? Es para que entendamos lo que leímos. Ahorita vamos a entrar en detalle, estoy poniendo la plataforma del diálogo, o de la plática, mejor dicho, que les voy a compartir. ¿Qué es lo contrario de mansedumbre? Si mansedumbre es ser quieto, reposado, pacífico, noble, obediente, todos son sinónimos de mansedumbre. ¿Qué es lo contrario de mansedumbre? Porque si les ruegas que anden en mansedumbre, significaba que ya no andaban en mansedumbre. ¿Qué más dice? Y sopórtense con qué. Significa que ya no se... O sea, todo lo de hacía 33 años quedó en el olvido. Le he titulado a este mensaje, hermanos, los elementos constitutivos de la iglesia. Repito, así se llama el mensaje de hoy. Los elementos constitutivos de la iglesia para su unidad y su buen servicio. Miren, los primeros días de la iglesia fueron como, hermanos. Los acabamos de leer. ¿Cómo fueron los primeros días? ¿A poco a ustedes les gustaría haber experimentado eso? ¿Cómo fueron los primeros días? Increíbles, impactantes. Era de llamar la atención la tremenda unidad en que vivían. Dice que perseveraban unánimes, o sea, de un alma, ¿no? Todos de un alma. Justamente lo que dijo Pablo en Filipenses, que tenían el mismo sentir. Los corazones de estos creyentes, las acciones de estos creyentes de los primeros días impactaban a los corazones y a la conciencia de los demás, que aunque al principio los catalogaban como borrachos, pronto se dieron cuenta, se les explicó que no estaban borrachos, que lo que estaba pasando era el cumplimiento de la promesa de Dios al venir el Espíritu Santo en ellos y sobre ellos también, de tal manera que eso, la acción del Espíritu Santo en sus vidas, la entrega y la obediencia en sus corazones, hacía un clima de unidad, de paz, de convivencia, donde nadie decía que aquello era suyo, sino que todo lo que había era de todos. Y la Biblia dice que nadie pasaba ninguna necesidad. El que no tenía recibía del que tenía, porque el que tenía no decía esto es mío, decía también es tuyo. Porque lo que hoy decimos cuando alguien llega a la casa, bienvenido a tu casa, pues es pura cortesía, porque no es verdad eso. Pero en aquella época sí era verdad. De tal manera que muchos de ellos, quizás no todos, pero muchos de ellos, dice la Biblia que vendían sus propiedades, recuerdan, lo vimos la semana pasada, y lo traían, el precio de lo vendido de la herencia, al pie de los apóstoles para que se les repartiera y nadie sufriera ninguna necesidad. Si alguien se portaba mal, inmediatamente había disciplina.
Vimos el caso de Ananías y Zafira. Los miembros agregados vivían la fe, hacían la fe. Cuando digo hacían, es que lo que decían, lo hacían. De tal manera que ninguno de ellos era obligado a venir a los cultos. No era un culto cada domingo. ¿Cada cuánto eran los cultos? ¿Cada cuánto leímos? ¿Cómo? Ya se les olvidó, lo acabamos de leer. Cada día. Así que la reunión era ¿qué? Cada día. Un hermano que ya no está con nosotros me dijo, ¿por qué no tenemos culto todos los días? Le dije, no, pues, no vienen todos los días, pues menos. Sí, ¿qué dice la Biblia? Sí, tiene razón, ¿qué dice la Biblia? Vean la riqueza de asistir a los cultos. Vean la bendición de congregarnos. Y cuando eso se da, hermanos, la fe, la obediencia y la entrega, miren, no hay necesidad de que le digamos a la gente, ¿quiere aceptar a Cristo? Ellos solitos llegan. O me lo estoy inventando. Ahí dice que la gente venía a la iglesia y Dios añadía a la iglesia. No salían a repartir folletos, no salían a la esquina a invitar, y ahora está prohibido hacer eso. Todos los asuntos de religión tienen que ser en los templos, así dice la Constitución de nuestro país. Y luego 33 años después, o 30 años después, Pablo dice, yo les ruego que se comporten como es digno del Evangelio, yo les ruego que se soporten unos a otros con sencillez de corazón, con mansedumbre. O sea, le está diciendo como aquellos primeros días, ¿sí o no? Decía el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes vivan como aquellos primeros cristianos. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Por qué se perdió el fuego? ¿Por qué se perdió la fe? ¿Por qué se perdió la esperanza? ¿Por qué la iglesia dejó de congregarse? ¿Por qué la iglesia, y no me estoy refiriendo a Betania, me estoy refiriendo a la iglesia? ¿Por qué la iglesia dejó de diezmar? ¿Por qué la iglesia dejó de ofrendar? ¿Por qué la iglesia dejó de dar? ¿Por qué se perdió todo eso? Y otra vez no me refiero a Betania, me estoy refiriendo a lo que sucedió unos 30 años después. Ya no había la gente que vendiera sus casas. Ya no comían con alegría y sencillez de corazón. Ahora se peleaban. Ahora se criticaban. Ahora se señalaban. Ahora hablaban mal los unos de los otros. Pues se hablaron mal del apóstol Pablo. Así que me critican a mí, pues. No sé si me voy explicando. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué a unos cuantos años Pablo tuvo que enseñar la necesidad de la unidad? ¿O sobre la generosidad de dar? ¿Por qué tuvo que enseñar a que viviesen unidos? ¿Por qué se dieron las divisiones? Es por eso que en esta mañana les presento la quinta entrega de esta serie sobre la iglesia, que le he titulado a este mensaje, los elementos constitutivos de la iglesia. Ese es el título, los elementos constitutivos de la iglesia. Y el complemento sería para su unidad y buen servicio. O sea, para que estemos unidos, pero que a la vez sirvamos correctamente, como pasó en la vida de los primeros cristianos. Y quiero, mis amados hermanos, abordar estos elementos. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia, hermanos? El verso 4, ahí vamos a fincar. ¿Qué es la iglesia? Fíjense que mientras piensan la respuesta y mientras lo encuentran en el verso 4, fíjense que una de las analogías o comparaciones que hace concretamente el apóstol Pablo sobre la iglesia es que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza
es el Cristo, y la compara con nuestro cuerpo. Y gracias a Dios que tenemos doctores en nuestra pequeña congregación, porque pues yo no sé cuántos huesos, creo que más de 300 huesos conforman nuestro cuerpo, ¿verdad, doctor? 208. ¿Cuánto? 218, pues fue muy largo. Bueno, 200, ahí está mi ignorancia sobre el asunto. 208. Y cada hueso tiene una función particular. Aún el hueso más chiquito, ¿cuál es el hueso más chiquito? Perdón que estoy abusando de usted. A lo mejor que los que están en el dedo o en alguna parte del cuerpo, yo no sé. En este momento es el doctor que se le pasó. Eso es de humanos, ¿verdad? Es de humanos. Pero aún el cabello, que pareciera insignificante, tiene una función. O la lengua, que no tiene hueso. Ah, pero qué dura es. Dice la Biblia que la lengua es capaz de golpear como si fuese dado con una espada el golpe. Y es tan chiquititita que puede crear un gran incendio. Bueno, una de las comparaciones decía que hace el apóstol Pablo es la iglesia con el cuerpo. Digo esto, hermanos, porque nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, diferentes tendones, diferentes huesos. El ojo derecho es diferente al ojo izquierdo, y cada ojo tiene su función. Cada cabello tiene su función, hasta la uña tiene su función. La mugre no, porque la mugre ya no es parte del cuerpo, ya esa es otra cosa. Esa mugre que ven debajo de la uña, perdón por ser tan burdo. Pero estoy intentando decirles que como nuestro cuerpo está integrado por muchos miembros, por muchos huesos, por muchos tendones, por muchos músculos, y yo no sé todo esto, doctor, usted sabe más que yo, todo lo que conforma nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestro cuerpo es una unidad. Nuestro cuerpo es una unidad. ¿Me explico? Y dice aquí el apóstol Pablo, al hablar del por qué la iglesia perdió su unidad y perdió todo lo que ya vimos que perdió, que tenía al principio, era porque cundió en ellos los pleitos, las divisiones, los diferentes puntos de vista, donde cada quien empezó a pensar por su propio punto de vista, donde cada quien empezó a considerarse que era mejor, porque perdieron de vista que eran una unidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y quien manda en ese cuerpo es la cabeza, que es Cristo. Eso lo dice la Biblia, no crean que me lo estoy inventando. En Efesios capítulo 5, 23, ahí dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Cuando cada quien, hermanos, quiere hacer lo que quiera, hagan de cuenta que el dedo chiquito le dice al dedo, no, yo voy a hacer esto, tú haz lo otro. Y luego le dice la otra mano, no, pues haz tú como bien creas, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que se perdió la unidad y el propósito con que Dios nos formó, ser uno solo, como al principio se dio, fue porque ya no hubo la sencillez en el corazón, ya no hubo la obediencia, ya no hubo la entrega, ya no hubo la misma fe, porque cada quien empezó a tejer su propia fe, cada quien empezó a tejer su propio propósito, cada quien empezó a considerar que su punto de vista era mejor que el de todos los demás. Se dejó de tener el sentir de la cabeza, que es Cristo. Se dejó de sentir el respeto por la cabeza. Se dejó de sentir, hermanos, la entrega al Señor Jesucristo. Y por eso las divisiones, las separaciones que hasta el día de hoy sobreviven. ¿Cuántas iglesias se dividen hoy, hermanos? ¿Cuánta gente se levanta inconforme y dice, ya me voy? Creo que ya les compartí que en una ocasión en otra iglesia una familia me dijo, concretamente la hermana, que se iban de la iglesia
y que a ver cómo nos iba a ir sin sus diezmos. Esa fue la amenaza de los diezmos. Nosotros nunca hemos trabajado por un sueldo. Sí, hemos tenido un salario en otras ocasiones, pero nunca nos hemos movido por cuestión de cuánto nos van a pagar. Ustedes son testigos aquí. Y se fueron, porque no les pareció mi forma de predicación. Y algunos de aquí se han ido porque no les parece cómo predico. Algunos se han atrevido a decirme, pastor, debe de predicar así. Espérense, hermanos. Yo no estoy aquí para darles gusto a ustedes. Yo estoy aquí para decir lo que dice la Biblia. Yo estoy aquí para repetir lo que dice la Escritura. Algunos de ustedes se enojan conmigo, me arrugan la cara, otros se acomodan para dormirse. No son piedras, es la realidad de lo que está sucediendo en cualquier iglesia. No crean que Betania es la única. En cualquier congregación. Pasó así, hermanos, en la iglesia a la que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Y tan la iglesia no hizo caso, me refiero a la iglesia de Éfeso, tan la iglesia no le hizo caso al apóstol Pablo, que por ahí del año 95, quizás 100, ¿saben qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Saben qué pasó con esta iglesia que le escribe? ¿Saben qué pasó? Se cerró. No solo se desbarató, fue destruida. En una ciudad no muy lejos de nosotros estamos aquí. Nosotros conocimos esa congregación. Estuvimos colaborando inclusive en esa congregación. Una iglesia pujante, una iglesia creciente, una iglesia que la llegamos a conocer con más de 100 miembros, hermanos, con misiones. Inclusive Maranata fue hija de esa iglesia a la que me estoy refiriendo. Pero en esta congregación se distinguía por cacicazgos, gente que se creía más que los otros. Había un hombre que tenía su dinero y él pensaba que él podía mandar. Hasta recuerdo que cuando los niños cumplían años, él pasaba al frente y sacaba su cartera y les empezaba a dar ahí delante de todos a los niños. No sé si lo recuerdas. Yo me sentía muy mal, porque creía que eso no era lo que Dios quería para la iglesia. Finalmente llegaron otros pastores. Finalmente, ¿saben qué pasó con esta iglesia? Está cerrada. Gente con más de 100 personas que nosotros conocimos, como 120, se cerró. Porque no hicieron caso a la palabra de Dios. Bien obviamente, ¿recuerdan? Bueno, no tenemos casi niños ahorita, pero Alejandro, ¿te recuerdas cuando eras niño? Quizás Héctor, y no sé quién más, ese canto que cantaban, quizás Olga también, y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Y vino el pez muy grande, y me acuerdo que decía su maestra, creo que mi hermana María Jesús decía eso, y ¡pum!, que se lo tragó, ¿no? Y este mundo se está tragando congregaciones enteras, porque la iglesia desde aquel entonces, aunque ha tenido avivamientos y aunque ha tenido crecimientos en el esplendor, en su esplendor en los 2 milenios de historia que casi ya tiene, sin embargo la iglesia cada día decae más. Muchos pastores hoy están trayendo adentro de la iglesia shows, se disfrazan de Batman, de Superman, de boxeadores. Hermano Alejandro y hermano Edna, que son muy asiduos a las redes, quizás la hermana Socorro también, los habrá visto. O mucha gente que llega allá y estos pastores y sal demonio fuera, sal, y empiezan a tocar. Otros que empiezan a brincar. Todo es show. ¿Para qué creen que es eso? Otros, trae pacto con Dios, te va a caer la riqueza, y si tú pactas con Dios vas a ser rico. ¿Por qué creen que hace todo eso? Para atraer gente, pero no atraen el corazón. Atraen al ojo, pero no atraen el corazón a Dios. Endulzan oídos,
¿Por qué cree que algunos me han dicho, ¿por qué no cambias tu manera de predicar? No puedo endulzar oídos, no. Tengo que decir lo que dice la Biblia. Y Pablo se vio la necesidad de tocar esos elementos que estoy tratando de compartirles. Somos una unidad, no olvidemos eso. Una unidad formada ¿por quién, hermanos? Ahí viene el siguiente elemento. ¿Por quién? ¿Quién nos formó? Betania fue formada por el pastor Eligio y la pastora Margarita. Betania fue formada por el ministerio. ¿Por qué fue fundada Betania? ¿Y por qué experimentamos milagro de sanidad? Aquí lo vivimos. Aquí lo vivimos. ¿Por qué hubo fervor al principio? ¿Por qué hubo el deseo en aquel que me dijo, ¿por qué no nos reunimos todos los días? Mano Edra decía, es que me entra una gana como de brincar, ¿se acuerda que así nos decía? ¿Dónde quedó todo ese fervor? ¿Dónde quedó ese gozo, hermanos? Dejamos de ver que somos una unidad. Dejamos de ver que fue el Espíritu Santo el que nos formó. ¿Por qué hoy ponemos muchos peros para reunirnos? ¿Por qué anteponemos nuestros propios intereses? Hoy nos vamos a ir a cenar, pues que vayan a hacer cena, no se van a acordar que hay culto de la tarde, de las 6, pues de hecho casi nadie viene. ¿Dónde quedó ese fervor? ¿Dónde quedó esa fluidez? ¿Dónde quedó ese deseo de honrar a Dios? ¿Por qué muchos de ustedes están diciendo ya no voy a ser parte del ministerio? Es más fácil decir ya no quiero ser parte. ¿Se ha puesto a pensar si en un momento dado Dios venga y le diga ya no quiero ser parte de tu vida? ¿Se ha puesto a pensar en quizás es disparatado lo que estoy diciendo? Recuerden que les he dicho que yo ya digo últimamente puras ideas descabelladas. ¿Qué va a hacer cuando venga Dios y le diga ya no quiero ser parte de tu vida? ¿Qué le va a decir? No, Dios, ¿cómo me vas a dejar? ¿Cómo me vas a abandonar? ¿Y cómo usted se lo abandona con facilidad? Porque se ha perdido el respeto de quién nos formó. ¿Quién nos formó, hermanos, como creyentes? ¿Quién nos hizo nuevas criaturas? ¿Quién nos pasó de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida? Bien, del día del culto nos enfermamos, pero milagrosamente el lunes estamos sanos para irse a trabajar. Yo ya no tengo que ir a trabajar a una empresa, ya estoy jubilado. ¿Por qué escogemos el día del culto para ir a paseo precisamente? No es piedra, hermano, no lo tomen así. Yo quiero crear conciencia en ustedes, porque dice que es que esto me impide, pero en realidad no es así. ¿No será que ya no hay amor por Dios? ¿No será que ya no hay temor por el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Cómo el Espíritu Santo los disciplinó inmediatamente? Somos un cuerpo donde todos nos hacemos falta los unos a los otros, cuya cabeza es Cristo. Fuimos formados por el Espíritu Santo. Fuimos llamados a una misma vocación. ¿Cuál es la vocación? Perdóname la pregunta, ¿el pastor es más hijo de Dios que ustedes que están sentados? ¿El pastor es más hijo de Dios que ustedes que están sentados? ¿El pastor es más hijo de Dios que ustedes que están escuchando? ¿Cuál es la respuesta? No. Todos los creyentes, incluido el pastor, incluido el ministerio, todos somos parte de un mismo llamamiento. Fuimos llamados a ser ¿qué? Oigan, los veo muy adultos, así les estoy enojando. Pues gracias a Dios y les estoy enojando. Pero que les quede bien claro que yo les dije hoy 15 de septiembre de 2024 que todos somos hijos de Dios, me refiero a los creyentes, por lo consiguiente, con los mismos derechos, pero también ¿con qué? Con las mismas responsabilidades como testigos de Cristo.
Otro elemento, tenemos un solo Señor. ¿A quién eleva usted sus cantos? Una vez alguien me dijo, pastor, no me gustó el culto, y le pregunté, ¿y por qué? Estuvo muy aburrido. Es que los cantos que pusieron no me gustaron. Espérense, hermano, los cultos no es para agradarnos. ¿Para quién son los cultos? No para Dios. ¿Para quiénes cantamos? Para mostrarle al que está al lado que yo sí me entorno, que yo sí tengo bien la cuadratura del canto y que para eso cantamos. Los cantos los cantamos para que nos gusten a nosotros. Ahora se entiende por qué están los cultos vacíos, no solamente aquí, en cualquier culto. El creyente ha perdido el rumbo y ni siquiera se ha dado cuenta que somos reunidos por el mismo Señor. Nuestros cantos son para el Señor. Ya vimos en la mañana que la oración le causa, ¿qué cosa a Dios? Gozo. La oración le causa gozo a Dios. Y cuando el pueblo le canta, Dios está en medio de la alabanza, dice la Biblia, eso lo dice el Salmo 22. Todos tenemos una ¿qué? Una misma fe. Y por eso Dios espera que todos crezcamos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Dios espera que crezcamos ¿hasta dónde? ¿Cuál es la medida? Hasta la estatura del Señor Jesucristo, el varón perfecto. Porque nadie tiene diferente fe. Pastor, aquí yo tengo mi fe muy chiquita, así, ¿por qué no la cultivan? ¿Por qué no la hace crecer? ¿Cómo la hago crecer? Pues venga al culto, lea la palabra, memorice la palabra, ore al Señor. Hay elementos para crecer en nuestra fe. No podemos quedarnos tirados lamentando, es que mi fe es muy pequeñita. Está pequeñita porque usted no está haciendo nada para crecer en su fe. Su vida cristiana va en tumbos arriba y abajo porque usted no hace nada. Mentira de que no se le discipula. Mentira de que no se le enseña. En cada culto usted recibe enseñanza y mientras usted venga al culto va a seguir recibiendo enseñanza bonita o disfrazadita con palabras bonitas o palabras con piedra, pero usted va a recibir enseñanza. Y queda de usted si la recibe o no, queda de usted si la agarra o no. Pero todos tenemos la misma fe, la fe de nuestro Señor Jesucristo, que no es de nosotros. ¿Quién nos la regala? Según Efesios 2, 8 y 9, ¿quién nos regala la fe? Dice que la fe es un regalo de Dios, que la fe no es de nosotros, la fe es un regalo de Dios. Usted recibe la fe como un regalo de Dios. ¿Por qué la pisoteamos? ¿Por qué la ninguneamos? ¿Por qué no la valoramos? Tenemos un mismo bautismo. No se refiere a bautizo de agua, se refiere al bautizo del Espíritu Santo. Que yo no hable en lengua, no tiene que hablar en lengua para que el Espíritu Santo nos bautice. ¿Qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo nos bautice? Los que necesitan creer en el Señor Jesucristo. Todos los que ya hemos creído en Cristo fuimos bautizados por un mismo Espíritu, dice la Biblia. No estoy entrando en profundidad, estoy tomándolo así muy sencillitito. Son los elementos que nos han constituido como iglesia, y estos elementos nos constituyen como iglesia para que hagamos bien nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro llamamiento? Ser testigos de Cristo. Todos tenemos un mismo Dios, o su Dios es diferente. Y hoy me emocioné habiendo cantado que mi Dios es mi sustento. Y algunos de ustedes dieron testimonio que estaba difícil esta semana en la casa, pero que Dios proveyó el sustento. Vean, hermanos, cómo no darle las gracias a Dios. ¿Cómo no darle las gracias a Dios? ¿O tenemos padres diferentes? En el mundo solamente hay dos clases de hijos, ¿sí saben ustedes?
¿Sí saben que en el mundo solamente, o en esta tierra, hay solamente dos clases de hijos? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en el Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los otros hijos? ¿Quiénes son los otros hijos? Dicen que solamente había dos clases de hijos. ¿Quiénes son los otros hijos? Los hijos de la ira, ¿no? Los hijos de la ira, hijos del diablo. Por eso no es bueno que un creyente se case con uno que no sea creyente, porque se echa de suegro, pues al diablo. Está pelón el asunto, pero es la verdad. Está duro, está cañón, como decimos los chamacos. Pero esa es la realidad. O se es hijo de Dios, o se es hijo del diablo. O se es hijo de la luz, o se es hijo de las tinieblas. Y dice, pastor, qué duro está. No, es que así lo dice la Biblia. Yo no me estoy inventando nada. Por eso todos los que creen, todos los que le reciben a Jesús son llamados hijos de Dios. Que a la misma vez es nuestro Padre. Esa es la razón por la cual nos llamamos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Dice Padre de todos, pero entendiendo que ese todos se refiere a los creyentes, a la iglesia. Y en todos, entendiendo que en los creyentes. Así que mi Padre no está más conmigo como pastor que con ustedes. Está igual de tiempo con ustedes, porque mi Padre es el Padre de ustedes. ¿Me explico? Mi Señor Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo de ustedes. Mi fe es la fe que a Dios le dio a ustedes también, porque me la dio a mí. Esos son los elementos, así de una manera muy simple, que nos han constituido como iglesia para que estemos unidas, para que cumplamos con nuestra vocación como testigos de Cristo. Y si usted dice, pastor, es que yo ya no puedo salir a repartir folletos, bueno, vivamos la fe en Cristo. Pastor, es que yo no tengo palabras para anunciar el Evangelio, vivamos como cristianos. ¿No fue lo que le pidió Pablo a estos? Yo les ruego que vivan, que anden como dignos de la vocación con que fueron llamados. Vivan en unidad, soportense, tolérense. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, recuerden que somos un cuerpo, que todos necesitamos a todos. ¿Se acuerdan cómo dice Pablo ahí en Corintios? En 1 Corintios 12. No le voy a decir a hermano, ya no te necesito, ¿no? ¿De acuerdo? Porque todos nos necesitamos unos de otros. Y por eso, hermanos, al ser un solo cuerpo, nos duele cuando ustedes no vienen. Y ustedes no tienen idea cómo dañan el corazón de los demás que sí vienen. Porque ya hubo alguien que me lo dijo. Por eso se lo estoy diciendo. Piensen, hermanos, piensen. No perdamos el rumbo. Termino diciendo, en esa semana pareciera que perdimos la República. En el Senado fue acordado pues el gobierno de uno solo, o de una sola en este caso. ¿Qué se le va a ocurrir a la presidenta? ¿Ustedes creen que el pueblo va a elegir a los jueces? No, claro que no, así nos las vendió el presidente saliente, pero no es cierto. Ellos van a elegir a sus jueces y ¿qué le va a decir al pueblo? Elijan, ustedes elijan. ¿Pero quién nos eligió a ellos? Ellos. ¿Qué va a pasar? Por eso dice la palabra, buscad a Jehová ahora que puede ser hallado. Y dijo el Señor, vendrá el día en que me clamarán y yo no oiré. Me buscarán y no me encontrarán. No les estoy echando miedo, hermanos. Esto que sucede en nuestra república ya ha sucedido en otros países. No es nuevo. Y yo no estoy diciendo que vaya a ser así. Pero ¿y qué tal que sí?
Y ya nos tienen a todos bien checaditos. ¿Sabían ustedes que ya todos nos tienen bien checaditos? Con la CUR, con el INE, y luego todos los viejitos que ya recibieron la dádiva, ya nos tienen bien checaditos. ¿Saben para qué todo de las becas y todo? ¿Saben para qué fue? Para controlarnos. Para que sepa, ellos como gobierno, ¿en dónde está usted? Y ya saben a dónde viven. Acaban de acordar en México el asunto sobre la propiedad privada, no sé cuánto ustedes saben. Y si eso pasa a nivel nacional, ¿qué va a pasar? Por eso, hermanos, refugiémonos en Dios. No olviden que somos un cuerpo en Cristo. No olviden que fuimos formados por el mismo Dios, que tenemos al mismo Padre, que nos identifica la misma fe, el mismo bautizo. Y que por lo consiguiente debemos de volver a andar dignamente como creyentes, para que como iglesia podamos estar unidos en esos tiempos malos que probablemente vienen adelante. Les ruego, decía Pablo, que anden como es digno. Y ese es el mensaje que le quiero dejar en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Me falta elocuencia y quizás profundidad en la enseñanza, pero considero que lo sencillito, nadie puede decir que no lo entiende. Para que te busquemos ahora que todavía tenemos la libertad de movernos, ahora que todavía tenemos la libertad de ir a donde queremos. Dice tu palabra que torre fuerte es Jehová, y a él correrá el justo. Y ahora es el tiempo de buscarte con más hambre y con más sed. Yo te lo ruego, Señor, para esta congregación, sabiendo y entendiendo que no nos queda mucho tiempo, porque llegué ya a la ancianidad. Pero mientras tenga vida y fuerzas, y mientras ellos no busquen a otro pastor, yo estaré aquí para decirles lo que dice tu palabra. Gracias por darme el honor de ser llamado a este lugar y a los púlpitos donde me has permitido estar ya por mucho tiempo, Señor. Gracias. Gracias por mi esposa que ha pastoreado conmigo juntamente hombro a hombro. Bendícela, dale su sanidad también. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia. Amén.